curso de cardiología. Dando continuidad al curso de cardiología 2022. El Colegio de Medicina Familiar del Estado de Puebla se complace en recibir al doctor Eric Dávila Zaragoza, egresado del Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ahí realizó cardiología clínica y hemodinamia. Se quedó a trabajar como hemodinamista en el siglo XXI y en el Hospital Juárez de México. Después emigró al Hospital Valentín Gómez Farías de Guadalajara, ISSSTE. Posteriormente se fue a Manzanillo al Hospital Nacional de Manzanillo por 3 años. Actualmente ejerce de manera privada en el estado de Colima. Cuenta con cursos de intervencionismo de radial en Japón, de periférico en Italia y en Argentina. Actualmente, maestría en cardio-oncología por la Sociedad Española, delegado de la ANCAM en Colima. Me permito ceder el uso de la voz al doctor Eric Dávila Zaragoza con el tema fibrilación auricular como causa de EBC y tratamiento con anticoagulantes. Adelante, doctor. Gracias, doctora. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, gracias, doctora, muy amable. Gracias por la invitación. Gracias a todos los participantes. Vamos a tratar de ser un poquito prácticos en esto, que siempre es un tema muy apasionante. La fibrilación auricular, estamos hablando de 3 situaciones: evento vascular cerebral, fibrilación auricular como causa y anticoagulación. Obviamente aquí la piedra angular es la fibrilación auricular, ya que de eso desprende las complicaciones y de esto desprende el tratamiento, ¿verdad? Entonces, yo quise enfocarme a la fibrilación auricular, sobre todo las guías actuales, las guías europeas, que son las más prácticas, y vamos a tratar de ser lo más conciso posible, y al final vamos a compartir casos y preguntas y experiencias, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar. Perfecto. ¿Sí se ve bien? Sí, doctor, adelante. De acuerdo. Bueno, aquí pues quise poner en lo que es la pantallita, lo que es la ciudad de Colima. Quienes no conozcan, están invitados. Es una bella ciudad, igual que Puebla, claro. Patrimonio, no es patrimonio de la humanidad como lo es Puebla, pero pues no nos quedamos atrás, ¿verdad? Es también una ciudad muy hermosa y son bienvenidos cuando gusten. Ok, entonces comentaremos que el EBC, como todos lo conocemos, un evento vascular cerebral. Vean nomás, 795,000 pacientes cada año en Estados Unidos presentan algún tipo de evento vascular cerebral, incluyendo un ataque isquémico transitorio. Eso es una enfermedad, es una pandemia prácticamente. ¿Qué es rescatable aquí? Que puede ser prevenible hasta un 90%, mejorando los factores de riesgo vascular, obviamente. El riesgo de un EBC y que vuelva a darle otro EBC en 90 días puede ser el 10%. Es por eso que hay que identificar tempranamente a esos pacientes cuál es la causa para prevenir, porque una vez que les da uno, puede haber un riesgo a 90 días del 10% y a más tiempo pues aumenta, ¿verdad? ¿Y por qué la importancia de esta charla? Porque la FA sigue siendo de las principales causas de EBC. Entre otras, claro, está la estenosis carotidia, algunas cardiopatías estructurales como por ejemplo un foramen oval permeable, una comunicación interauricular, alguna valvulopatía aórtica, o en situ algunas estenosis de las arterias cerebrales, ¿verdad? Esto en base a las guías Stroke 2021.
Y bueno, ¿cuál es la última registro de prevalencia global de la FA? Pues tremendo, 43.6 millones tuvieron FA o Flutter en el 2016. Aquí está la distribución demográfica de la población nuclear. Y mira, por cada 100,000 individuos, la relación. Es un poquito más en países nórdicos, pero nosotros no nos quedamos atrás, ¿verdad? Ya entrando un poquito más de lleno a lo que es la FA, pues aquí empezamos a ver que hay diferencias, ¿no? Entre un latido normal y un latido por fibrilación auricular. ¿Y cómo empezamos a definirla? Pues siendo una taquiarritmia supraventricular con actividad eléctrica auricular descoordinada y consecuentemente contracción auricular ineficiente. Es decir, que podemos perder hasta 30% del gasto cardíaco, ya que la contracción auricular, eso es lo que contribuye, un 30% del gasto cardíaco. Entonces, esa es la importancia de cuando un paciente está en sinusal y de repente pasa a fibrilación auricular, está disminuido su gasto cardíaco un 30% y por lo cual se empiezan a cansar, se empiezan a sentir mal. Y esto lo notan más si son más jóvenes los pacientes, ¿verdad? O sea, una persona adulta mayor tal vez no lo resienta tanto, pero un joven que de repente entra a fibrilación auricular, ¡pum!, se siente totalmente débil. ¿Y cuáles son las características electrocardiográficas del FA? Pues bueno, ya está bien definido, eso tenemos que tenerlo siempre en mente, que los intervalos RR completamente irregulares, cuando la conducción auriculoventricular no está afectada, obviamente, que no tienen ondas P identificables, que están ausentes, y que la activación auricular es irregular. Como lo vemos más claramente en el electrocardiograma. Vemos cómo, pues idealmente hay que hacerlo con algún compás, pero también podemos hacer con alguna regla, con alguna, es más, simplemente marcar en un papel entre el RR y vamos a ver cómo es de diferente velocidad, de diferente distancia entre uno y otro, ¿verdad? Ya desde aquí estamos diciendo que está irregular. Y más a esto, no vemos unas ondas P identificables, vemos algunas muescas, ya decimos, pues esta es una fibrilación auricular. Y bueno, entrando a lo que es las clasificaciones, actualmente se usan esos términos, que es la FA clínica, cuando está sintomática, documentada por electro de superficie, cuando el registro mínimo de un electro para establecer el diagnóstico es de 30 segundos. Esto es muy importante porque no es lo mismo que en un holter tengamos episodios de FA a un electro y sale ahí la FA durante 30 segundos. Es una buena pregunta la otra vez que estaban haciendo un residente de cuándo se considera la arritmia predominante, y esta es la respuesta. Cuando más de 30 segundos está la arritmia presente, esa es la que está predominante, ¿verdad? Porque puede tener extrasístoles, puede tener otras situaciones. La FA subclínica se refiere cuando individuos sin síntomas atribuibles a la misma FA o la FA clínica, obviamente. Es decir, no hay trazos en el electro. Y bueno, ¿cuáles son otras opciones? Disculpe, doctor Eric, por favor apagar sus micrófonos, compañeros. Gracias. Adelante, doctor. Gracias. Ok, ahí, listo. Entonces, ahí los dispositivos, hay veces que no se identifica el paciente en un holter, en un electro. Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante de los dispositivos que existen, portátiles o implantables, que puede registrar, como vemos en este trazo, registrar una FA rápida en un dispositivo implantable, o también cuando en un electro sale al menos en 2 derivaciones, al menos 30 segundos, ya es la FA y los síntomas atribuibles a la misma FA.
Entonces, la FA es un problema, pero que realmente puede ser el resultado de los malos hábitos que tenemos, ¿verdad? Estamos hablando aquí de los comórbidos, no es por eso tan fácil a veces tratar la pura fibrilación auricular, es una expresión muchas veces de de las enfermedades que contamos. Por ejemplo, aquí vemos la enfermedad coronaria, la enfermedad vascular, si hay una enfermedad aguda, cirugía, paciente con inactividad física, o al contrario, que tuvo una actividad física intensa. Los famosos maratonistas están expuestos a realizar, o sea, los excesos, tanto de no hacer como hacer demasiado, es problema. Dislipidémicos, el abuso de alcohol, ¿verdad? Lo vemos muchas veces en los jóvenes por abusar de muchos días de fiestas y al otro día el corazón con arritmias, el tabaquismo, la obesidad, la no obstructiva del sueño, el EPOC, enfermedades inflamatorias, enfermedad renal crónica, la diabetes, hipertensión. Todos estos, pues bueno, aunados a lo que es el envejecimiento, factores genéticos, sexo mencionado ENIA, pues puede desencadenar la fibrilación auricular tarde que temprano. ¿Cuál es la relación? Pues aquí nos muestra un poquito de uno de cada 3 individuos, imagínense, uno de cada 3 de nosotros podemos llegar a presentar lo que es la fibrilación auricular, y este es el incremento proyectado a cierto número de años, y específicamente a los 65 años viene siendo como el corte, que ya nos consideramos un poquito de más riesgo. Entonces ellos proponen una mnemotecnia fácil para que no se nos olvide lo que es la FA, que es CC to ABC, perdón el anglicismo, pero bueno, así lo denominan, porque bueno, primero es confirmar la FA, después caracterizarla, que son las 2C, para llevarlas al ABC, que es el A de la anticoagulación, el B de buen control y el C de control de los factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tiene que ser un poquito repetitivo esto para que no se nos olvide? Confirmar la FA con su electro, 2 derivaciones con más de 30 segundos y caracterizarla. ¿Qué significa caracterizarla? Pues bueno, vamos a utilizar el famoso score que lo hemos escuchado muchas veces, el CHA2DS2 para el riesgo de trombosis en FA. Hay que ver la gravedad de los síntomas, que para esto existe una escala europea, la EHRA, que es la European Heart Rate Association, la gravedad de carga de FA, así como la gravedad de los síntomas, ¿verdad? Y ya sobre esto, pues bueno, vamos a tratar lo que es la FA, que vamos a ir viendo más adelante también lo de la anticoagulación, y los síntomas asociados y los factores de riesgo. Entonces, bueno, la presentación clínica, entre más, digamos, entre menos comórbidos, puede ser más silente, ¿verdad? Es asintomático silente. Entre más comórbidos o más daño miocárdico, o más fuerte la arritmia, pues puede ser más sintomática. Eso va a depender de palpitaciones, disnea o fatiga. También hay dolor o presión de pecho, angina, poca tolerancia al ejercicio, inclusive hasta síncope, trastornos del sueño. Y bueno, su máxima expresión están ya los pacientes hemodinámicamente inestables, ya estamos hablando de síncope, hipotensión, insuficiencia cardíaca aguda, que muchas veces se relaciona por el contexto del paciente, ¿verdad? No tanto la pura FA, sino que es lo que contiene el paciente. Entonces, como tal, decimos, bueno, ¿cuáles son los resultados relacionados con la FA? Pues muerte aumenta de 1.5 a 3.5 veces, o sea, son datos duros porque es importante tratarla y porque es una de las arritmias que más importancia se le ha dado en los últimos años. ¿Y por cuáles son los mecanismos? Pues bueno, relacionados con la insuficiencia cardíaca, los comórbidos, los ictus. Entonces, el ictus, 20 a 30% de todos los ictus isquémicos, la FA. Y el 10% de los que se clasifican criptogénicos, también es la FA. El mecanismo, pues, lógico, ¿no? Cardioembólico,
o ocasionan un trauma vascular como en la disfunción ventricular izquierda, en un 20-30% de los pacientes CFA. Es decir, al caer en fibrilación auricular, el paciente cae en insuficiencia cardíaca y, pues bueno, ¿por qué? Porque hay una contracción excesiva ventricular, es irregular y es un círculo vicioso, ¿no? Es muchas veces por disfunción diastólica también y esto agudiza la isquemia y agudiza la disfunción diastólica y sistólica. Entonces, ¿cuál es lo otro? Los deterioros cognitivos, demencia vascular, es una de las causas también importantes. Ya cada vez lo vemos más en personas adultas mayores, en ancianos, que cada vez ahorita con la geriatría el pronóstico de vida, el promedio de vida ha aumentado bastante y cada vez tenemos que ir más cuidadosos con lo que son los ancianos y enfocarnos a este tipo de problemas, ya que la FA se relaciona a demencia vascular, se relaciona a depresión, inclusive pensamientos suicidas. Miren, más ¿por qué? Porque, ¿qué dice aquí abajito? Peor calidad de vida. O sea, 60% se queja de que su calidad de vida es mala. Entonces, aunado a todos sus problemas, y el tipo de personalidad. Y también es una causa de hospitalización. 10 a 40% es la causa de hospitalización por la fibrilación auricular. Entonces, todo esto nos lleva a darle la importancia que merece esta enfermedad. Y bueno, en cuestiones de diagnósticas, pues hay varios aditamentos. Ustedes en su consultorio pueden hacer muchos de estos. Obviamente, la clínica siempre es lo más importante, ¿verdad? O sea, sentir los pulsos. Ya ahorita por la pandemia dejamos de tocar a nuestros pacientes, dejamos de explorarlos, pero bueno, en medida de lo posible hay que volver a la buena práctica y para que no se nos vayan estos diagnósticos que son en gran porcentaje clínicos, al palparlo, al escultarlo. Ya existen otros aditamentos, ¿verdad? Los relojes inteligentes, los iWatch, también los mismos celulares nos pueden llegar a registrar o sugerir que hay algún problemita. Están los holders, hay otros dispositivos como este dispositivo implantable, del cual ahorita les voy a mencionar, pero bueno, ¿qué sensibilidad y especificidad tiene cada uno? La toma de pulso de 87 a 97% con una especificidad de 70 a 81%. Los monitores de presión automatizados hasta el 100% de sensibilidad y hasta el 90% de especificidad. Si tomamos un electro de una sola derivación, nos pueden detectar hasta el 98% y con una especificidad del 95%. Y las aplicaciones para móviles y relojes, pues también andan en el 98 y 99% y con una especificidad también entre el 100 y 94%. O sea, es muy alto la ayuda que nos están dando, ¿verdad? Sin embargo, hay un grupo grande en el que no logramos capturar la arritmia. El paciente nos dice, no, es que yo sentí que mi corazón latió desesperadamente, me sentí muy mal y ya cuando llega a urgencias o cuando llega a consulta ya no tiene nada. Y a veces hasta lo pusimos de locos y no pasa nada y entonces a eso también se asocia a lo que es la calidad de vida, ¿no? Porque les empieza a juzgar como psiquiátricos y se sienten mal y se sienten culpables de que a lo mejor sí tienen la culpa ellos y qué está pasando en su cuerpo. Entonces se inventó este dispositivo que es un dispositivo implantable, que como lo ven aquí, es más o menos el tamaño de un USB, precisamente para este tipo de pacientes, porque muchas veces en pacientes con ictus criptogénico o que tenían síncope o una fibrilación auricular, no se detectaban y este estudio llegó a diagnosticar en un gran porcentaje este tipo de pacientes, ya que se coloca de manera prácticamente ambulatoria en una hora. Es una herida de 1 centímetro, se coloca acá por debajo de la piel y se puede dejar ahí hasta un año.
todos los días que llegue el paciente a su casa, se va a descargar por Bluetooth a un monitor que ya lo incluye, y todos los días está registrando. Y el día que él tenga algún síntoma o una evaluación en 2 meses y no se dio cuenta, se va a analizar todos los estudios, porque en automático va a estar mandando la información al paciente, al médico. Entonces es un dispositivo muy interesante para este tipo de pacientes que ha sido difícil hacerles el diagnóstico. Y bueno, ¿cuál es la importancia de hacer el cribado, como le llaman en España, de la fibrilación auricular, ¿verdad? Pues bueno, el riesgo, como todo estudio que le podemos hacer a pacientes, pues puede causar un poquito de ansiedad. La interpretación errónea de un electro se sobrediagnostica y se puede sobretratar. O sea, también a veces no hay que ser muy incisivos en estar estudiando cosas que no, ¿verdad? O sea, pacientes de bajo riesgo, pacientes sin síntomas, con pocas probabilidades. Yo a mis pacientes les digo, mire, aquí la medicina no es una ciencia exacta, es una ciencia que maneja probabilidades, y a eso nos debemos enfocar. Entonces, cada estudio que nosotros vamos a pedir, yo siempre me apoyo en lo que es el teorema de Bayes, que dice, bueno, pues, depende de la probabilidad pretest que tengas de encontrar una enfermedad, es el estudio que vas a pedir. Si es una probabilidad muy alta, pues te vas con algo más específico. Si es baja, pues con algo más sensible, ¿verdad? Entonces, la interpretación errónea, como ya comentamos, el electro puede detectar otras situaciones que pueden ser falsos positivos, o alguna situación, o sea, el sobrediagnóstico. Pero realmente es más el beneficio. O sea, el beneficio es prevención en pacientes adecuados de ictus o embolia sistémica, ya que si le damos anticoagulación tempranamente, lo podemos llegar a evitar, o posterior a la aparición de síntomas, podemos prevenir o revertir el remado del lado auricular eléctrico mecánico. Es decir, un paciente que ya está en FA, con el tiempo va creciendo la aurícula. Nosotros le hacemos un eco y de repente mide 45, y siguió así, no arreglamos nada, y a los 3 años nos vamos a mandar para otro eco y ya mide 60 la aurícula, y pues ya es otro tipo de paciente, ¿verdad? Alteraciones hemodinámicas relacionadas con la FA, microcepatía auricular ventricular inducida por taquicardia, o sea, son complicaciones estructurales por la misma rapidez del corazón, ¿verdad? Reducimos la hospitalización, menos gasto para el paciente, o menos gasto para la institución, reducción de desenlaces adversos, son muchos los beneficios que podemos tener. Entonces, a todos los pacientes con FA, hay que hacerle su historia médica, su historia clínica, hay que al menos aplicarle la puntuación CHADVASC, de lo que nos sugiere aquí las guías. Yo creo que también no tardan en agregar el Haslet, que debe ser de ley, que es lo del sangrado, el riesgo de sangrado que tenga, para los anticoagulantes. Tenemos que hacer un electro de 12 derivaciones, y ustedes en su unidad, que es lo que deben de pedir antes de mandarlo al cardiólogo, pues su electro, hacerle su CHADVASC, pedirle sus pruebas de función renal, tiroidea, electrolitos, una VH, y ustedes mismos, si pueden, deberían mandarlos a hacer un eco transtorácico. O sea, realmente el eco ya debe ser algo muy accesible. Cuando nosotros nos tomamos, nos dicen, no, el eco es algo ya muy complejo, y no, cuando te vayas a tu lugar de origen no vas a tener. Hoy por hoy el eco es una herramienta de consultorio. O sea, sí se lo tienen que tomar con mucho respeto, pero de todos modos es una herramienta ya que nos ayuda a diagnosticar. Claro que no supera la clínica, pero es un complemento muy importante. En pacientes ya con FA seleccionado, pues bueno, ya el cardiólogo probablemente le hará su Holter, ¿verdad? Para ver cómo está. Ya el eco verá si es un eco que necesita hacerse con un poquito más de sensibilidad, como un eco transesofágico, para definir si hay trombos en la orejuela izquierda, si hay valvulopatía cardíaca. Ya será un poquito más complejo los bioquímicos. Se me da su troponina, su PCR, el péptido del ProBNP, para ver la función de falla cardíaca. Tal vez
evaluar tanto con el geriatra, la evaluación de función cognitiva, y en cierto tipo de pacientes, pues bueno, ya se estudiará una angiotomografía, una valoración de medicina nuclear para ver si hay isquemia, si se sospecha de enfermedad coronaria, una tomografía cerebral, una resonancia, ¿verdad? Cardioresonancia. Y ya en el seguimiento, pues bueno, ya se verá que se esté dando, o sea, ustedes en el seguimiento que tienen que ver, que esté con su tratamiento adecuado, ¿verdad? O sea, el óptimo anticoagulante, ya sea cumarínico o no cumarínico, que ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, ya es todo este engranaje, nos lo pone aquí para explicar un poquito que todo es importante, ¿verdad? O sea, todos debemos trabajar en equipo y todos los cabos son importantes que los tomemos en cuenta. Entonces, ¿cuál es el riesgo de ictus? Pues bueno, en base a lo que es el CHA2DS2, vamos a ver cuál es el riesgo de trombosis, cómo son los gravedad de los síntomas. Pues bueno, aquí, como les dije, aquí está la escala, así como existe la New York Heart Association, la NYHA, clase 1, 2, 3, 4, igual esta es, ahorita lo vamos a ver, HRA, y cuestionario sobre calidad de vida. ¿Cuál es la carga del FA? Es decir, cómo se define, paroxística, persistente, presenta larga duración, permanente. Esto ya es un poquito a veces enredoso. Ahí pues a veces hay que apoyarnos otra vez en la grafía para estar repasando esos temas y a veces es cambiante, pero bueno, es importante que lo sepan. ¿Y cuál es la gravedad del sustrato? Es decir, qué tan enfermo está su corazón, ¿verdad? Con pruebas de imagen lo veremos. Entonces, ¿cuál es el CHA2DS2? Pues esto es el famoso CHA2DS2 que va a evaluar lo que es la disfunción del ventrículo izquierdo, falla cardíaca, la hipertensión, la edad mayor de 75 años, diabetes, si ya tuvo un ataque isquémico transitorio, algún tipo de tromboembolismo o EBC, si tiene enfermedad vascular, si no tiene más de 75, pero está entre 65 y 74, si es mujer. Entonces, en base a eso, es el score que se tenga para trombosis, ¿verdad? Entonces, ya lo tuvimos, el CHA2DS2. Segundo, ¿cuál es la escala que yo les comentaba de European Heart Rhythm Association? Es para ver los síntomas asociados a la FA. Eso es para hablar el mismo idioma, ¿verdad? O sea, es decir, ustedes como médico familiar nos envían a los cardiólogos, ese paciente está con una clase funcional 4 de la EHRA, caray, pues es que está discapacitante, esto le está causando muchos problemas, esto no es nomás de medicamento, probablemente hay que mandarlo a hacerle una ablación. O sea, esto es algo de hablar el mismo idioma para ver la gravedad. Entonces, ya vimos el riesgo, la gravedad, la carga del FA. Los términos que se han cambiado, antes se decía FA aislada. Pues bueno, ahora se dice, los avances del conocimiento de la fisiopatología de la FA muestran que cada paciente existe una causa para la FA. Por lo tanto, este término histórico puede producir confusión y no se debe emplear. O sea, ya no se le debe hacer FA aislada. Cambio. FA valvular es no valvular. ¿Qué nos dicen? Pues diferencia a los pacientes con estenosis mitral moderada grave o válvulas cardíacas mecánicas de otros pacientes, pero puede ser confuso y no se debe emplear. O sea, ya en teoría nos sugieren que ya no digamos FA valvular, simplemente que digamos FA con estenosis mitral moderada o grave o FA con prótesis mecánicas valvulares. ¿Por qué estos dos grupos? Porque específicamente este tipo de pacientes hay que darle anticoagulantes cumarínicos. Son los que ahí no es igual, es inferior los nuevos anticoagulantes. En todos los demás son iguales, pero en estos no. Entonces hay que tenerlo siempre presente. Y la FA crónica, como lo conocíamos, pues bueno, dicen ellos, tiene varias definiciones y no se debe emplear para describir a poblaciones pacientes con FA. Entonces, esos términos pues ya nos dicen que estamos desactualizados si los seguimos usando. Y ahora, FA diagnosticada por primera vez. Dice, la FA no ha sido diagnosticada antes, independientemente de la duración de la arritmia o la presencia de la gravedad de los síntomas relacionados a ellas. Este va a ser la FA de primera vez.
La AFA paroxística, la AFA que se revierte espontáneamente con una intervención en los primeros 7 días. La AFA persistente es cuando se mantiene de 7 días y incluidos los episodios y terminan por reducción farmacológico-eléctrica tras los 7 días. La persistente larga evolución es cuando continúa más de un año tras adoptar estrategia el control del ritmo cardíaco, y la permanente, pues bueno, el paciente y el médico dicen, ya tiene FA y ya no le vamos a dar amiodarona, ¿verdad? Porque la amiodarona habitualmente la usamos para revertir a sinusal, revertir a sinusal. Sin embargo, aquí ya nos vamos a enfocar tal vez a control de ritmo, no tanto a revertirlo. Entonces ya pues, tenemos aquí este tercer engranaje y la gravedad del sustrato, pues los que les decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren estudiarle? La anatomía, un eco transtorácico o un transesofágico, que es más difícil y más riesgoso, pero en ciertos pacientes es más valioso. Estructuralmente, pues la TAC cardíaca y la resonancia cardíaca también. En cuestiones de funcionalidad, pues bueno, ahí lo que es el eco nos dice la funcionalidad, la resonancia cardíaca y la detección de trombos, pues bueno, el eco transesofágico, la TAC y la resonancia. Es decir, aquí vienen por colores, es colores que tienen, dicen cuál es la más completa. La resonancia cardíaca es la ideal, en países de primer mundo es muy utilizada, o sea, van a cualquier país de primer mundo y le piden cardioresonancia a muchos pacientes por falla cardíaca. Sin embargo, es un problema por el costo, porque muchos tienen claustrofobia y la duración del estudio, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante que sepan que es uno de los estudios que más información nos da. Entonces, pues bueno, ya tenemos aquí nuestro paciente. Hay que optimizar la prevención del ictus, control de los síntomas, con todos los factores de riesgo. Es decir, el estilo de vida siempre es la piedra angular para todo. O sea, no de nada sirve que esté tomando medicamentos si no mejora en su estilo de vida, ¿verdad? Hay que comprometer ahí al paciente para que esté con su autotratamiento. Es un equipo multidisciplinario, entonces hay que ver a veces atención psicosocial, estrategias para promover la adherencia a la medicación y pues multidisciplinario, ¿verdad? Y el seguimiento. ¿Quiénes son los que participamos? Pues bueno, todos aquí, el electrofisiólogo, el neurólogo, cirujano cardíaco, fisiólogo, psicólogo, nefrólogo, dietista, fisioterapéutica, hasta el reumatólogo por la anticoagulación, equipo de insuficiencia cardíaca, toda la tecnología que existe, el familiar, la enfermería, farmacéutico, cardiólogo, médico. Es decir, todos somos valiosos, todos somos importantes para poder ayudar a nuestro paciente. Entonces, ¿qué es el ABC? Pues bueno, ya la anticoagulación, el buen control de los síntomas y el control de los factores de riesgo, como lo vimos al principio, ¿verdad? Entonces ya identificamos a nuestro paciente, el chat-BAS que tiene, entonces ya tenemos que elegir nuestro anticoagulante. Pues bueno, si tiene 0 puntos, pues dice 0 puntos o 1 punto, pues bueno, aspirina, ¿verdad? De ahí en más, anticoagulación, y como ya les adelanté, si es una válvula cardíaca o estenosis mitral grave, moderada grave, anticoagulante del tipo de vitamina K, como arínico, ¿verdad? Y ahí pues vamos el INR va a depender del tipo de prótesis que existe, es decir, una prótesis mitral, idealmente 3 y 4, INR, una prótesis aórtica entre 2.5 y 3.5, una tricuspidia, las venosas pues, son más trombogénicas y hasta 4.5 de INR, o si tiene 2 prótesis, pues bueno, eso ya lo definirá su cardiólogo. Aquí lo que ustedes sí tienen que ver, pues es lo que es el chat-BAS, sacarle su puntaje. Una vez que le saquen su puntaje, pues bueno, ya van a ver cuál es el riesgo que tiene nuestro paciente de trombosis. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo no modificables? Pues la edad mayor de 65 años, que exista algún sangrado, insuficiencia renal, disfunción hepática. Esto es para, digamos, tomar en cuenta
para nuestro anticoagulante, ¿verdad? Malignidad, factores genéticos, ictus, diabetes, deterioro, o los potencialmente modificables, la fragilidad, la anemia, el recuento de la función plaquetaria, la falla renal o el tratamiento con anticoagulante. Y los modificables, pues bueno, hipertensión, tratamiento con antiagregantes plaquetarios, ingesta excesiva de alcohol, falta de adherencia a los anticoagulantes, las profesiones de riesgo, tratamientos con heparina, el control de INR y los biomarcadores, pues bueno, que podemos estar al pendiente, que ya los vería el especialista, para enfocarnos en lo que es el Hasbled. O sea, siempre hay que ver las dos formas, ¿verdad? El vaso medio lleno, medio vacío. Si existe un paciente con riesgo de trombosis, sí es importante jugarlo, pero nunca hay que olvidarnos también de ver el riesgo de sangrado, porque muchas veces nos enfocamos demasiado en el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado no lo tomamos en cuenta y le causamos un sangrado mayor y se nos complica. A veces es más mortal el sangrado, ¿verdad? Aquí viene lo que es lo que significa el Hasbled, que es hipertensión, la función renal o hepática, el ictus, el antecedente de posposición del sangrado, el lábil, la edad, ¿verdad? El consumo de drogas, y depende, pues, el puntaje es el riesgo que se va a tener. Y bueno, ya entrando un poquito a lo que es anticoagulantes, que también es el otro punto que debemos de tratar la charla. Los nuevos anticoagulantes orales, como se les conoce, son una gran ayuda, porque antes era muy pesado estar midiendo el anticoagulante al paciente y estarlo citando prácticamente cada mes a ver cómo va su INR, y ahora tomes un cuartito y tomes media. Es muy complicado todo eso. Afortunadamente, con este tipo de anticoagulantes muchas veces es de una sola toma, algunos en 2 tomas, como que es el Dabigatran, que fue de los primeros. Tal vez por su costo es de los que más usamos en la institución. Y esta es la dosis, 150 miligramos cada 12 horas, en pacientes que digamos que es de riesgo alto, y de riesgo bajo, 110 miligramos cada 12 horas, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta lo que es la edad, y si está consumiendo alguna de esas sustancias, ¿verdad? Yo creo que los segundos más utilizados son estos, Rivaroxaban. El Rivaroxaban 20 miligramos cada 24 horas y el Apixaban 5 miligramos cada 12 horas. En pacientes con riesgo de sangrado hay que hacer un ajuste, o pacientes mayores de 75 años, 15 miligramos cada 24 horas para el Rivaroxaban, el Xarelto, y 2.5 miligramos cada 12 horas para lo que es el Eliquis o Apixaban. Tomar en cuenta lo que es la deposición de creatinina, la edad, el peso, para ajustar los anticoagulantes. Y el nuevo anticoagulante, que es el Edoxaban, o conocido como Lixiana, que es un nombre comercial, 60 miligramos cada 24 o 30 miligramos cada 24. Este es el más nuevo. Se comenta que tiene la ventaja que no menos riesgo de sangrado. Pero también tomar en cuenta lo que es cuando tenga algunos de estos criterios para ajustar el anticoagulante. Entonces, bueno, ya en resumen, tenemos nuestro paciente y lo identificamos, lo clasificamos, lo vigilamos, le iniciamos su anticoagulante y le damos el seguimiento, ¿verdad? Hay que tener en cuenta lo que les decía, las contraindicaciones absolutas, el sangrado activo, la trombocitopenia menos de 50,000, la anemia severa, o que haya tenido algún sangrado cerebral. Para este tipo de pacientes que tengan un CHA2DS2-VASc alto y un Hasbled alto, ahí es el ideal, lo que es la oclusión de orejuela izquierda, que lo han visto por ahí. La oclusión de orejuela izquierda es el famoso Watchman. Se pone un dispositivo, se sube por la vena, se hace una perforación en el septum interauricular, se identifica lo que la orejuela izquierda, como está el apéndice, y se pone este dispositivo, que lo que va a hacer es endotelizar aquí y clausurar totalmente la orejuela para que no se depositen trombos, y que ya que se ha visto que
de donde embolizan este tipo de pacientes es de la orejuela izquierda. Y bueno, parte también del tratamiento es enfocarnos a lo que es el control del ritmo y el control de la frecuencia cardíaca. El control de la frecuencia cardíaca, pues bueno, aquí tenemos una serie de medicamentos que ya ustedes lo conocen, los beta bloqueadores, en su presentación, en su dosis, según el paciente lo requiera, dosis y respuesta. Los calcio antagonistas, a veces la ya menos usada dioxina, que es un glucósido cardíaco, y la miodarona que está a nuestro alcance, ¿va? Ya sea intravenosa o vía oral con su dosis de impregnación. Entonces, ¿cómo vamos a ir a nuestros fármacos? Pues hay que ver las comorbilidades, ¿verdad? Específicamente la presión alta, lo que es la fracción de expulsión, si tiene EPOC o si es un tipo de excitación con FA, ¿no? Si tiene hipertensión, pues se prefiere lo que es los beta bloqueadores y los calcio antagonistas como primera línea. Si tiene falla cardíaca, fracción de expulsión reducida, pues el beta bloqueador si disminuye la mortalidad. Claro que no se usa en el evento agudo, ya en la falla crónica solamente, pero si tiene POC, ahí los bloqueadores de canales de calcio, ¿verdad? Ahí no vamos a usar un beta bloqueador. Y ya si es una FA asociada a un float, a una preexcitación, ahí sí nos vamos a ir directamente a la que es la ablación. Ya si tomamos en cuenta lo que es la frecuencia cardíaca, pues bueno, vamos a hacer una serie de mezclas con beta bloqueador, calcio antagonista, dioxina, miodarona, que eso ya lo vería ahí un poquito el especialista. Y una vez que ya el paciente rebasa el umbral, que ya estamos usando 3 fármacos, bueno, ahí ya se va a requerir una atención un poquito más especializada, probablemente el electrofisiólogo, para que nos apoye con alguna ablación del nodo auriculoventricular, es decir, para que bloquee los impulsos eléctricos de la aurícula y bloqueemos totalmente al paciente y le pongamos un marcapaso. Sí se usa, no es tan raro esto. Hay pacientes que no podemos controlar en una FA que ya tenemos 3 fármacos y ya no podemos más. Entonces, lo que le hacemos es lo bloqueamos, le ponemos su marcapaso y tan se acabó su problema, ¿verdad? Entonces, bueno, ya esto es repetitivo, los estudios que hay que hacerle, los factores de riesgo y lo que es los anticoagulantes orales, ¿verdad? El tema de la cardioversión temprana, cardioversión farmacológica y la cardioversión eléctrica, pues bueno, los que trabajan en urgencias es más bien lo que les va a tocar. El paciente que acaba de iniciar, tiene que estar bien seguros que acaba de iniciar con la FA, que no tiene más de 12 horas, que ya les acaban de echar VAS, que no hay tanto riesgo de complicaciones. ¿Por qué? Porque si tiene más tiempo y nosotros lo cardiovertimos eléctricamente, tenemos el riesgo de que se desprenda el trombo en la orejuela izquierda y causarle un EBC. Entonces tenemos que estar bien seguros que no tiene más tiempo, idealmente menos de 12 horas con la FA, y con eso, con toda seguridad, podemos hacer una cardioversión eléctrica. Le ponemos en nuestro monitor en sincrónico, sedamos al paciente y lo cardiovertimos y tiene una tasa de éxito muy alta. Esto sobre todo en pacientes jóvenes cuando debutan por primera vez con FA. Para los demás, pues bueno, si esta la segunda, tercera cuadra, pues ahí se prefiere anticoagulación, con calma le das el medicamento y que cardioverta farmacológicamente, ¿verdad? Y los otros con más riesgo, pues bueno, ya se definirá si se le hace un eco transesofágico para ver si no tiene algún problemita, y si hay una prótesis por ahí mecánica, pues con más razón, porque pueden estar trombosada la misma prótesis, ¿verdad? Este es lo que son los medicamentos usados para lo que es la cardioversión, la ritmo sinusal, y lo que ya mencionábamos de la que es la ablación con catéter. Cada vez más frecuente está haciendo la ablación en fibrilación auricular. Sin embargo, no ha mostrado como tal los beneficios que se esperarían. Actualmente
ya se le atribuye simplemente la mejora de calidad de vida, pero no han sido los datos muy duros hasta el momento. Sin embargo, hay que tomar bien en cuenta, hay que definir bien con el equipo, el Heart Team, para poder definir en qué pacientes se van a mandar a fibrilación, a ablación de la fibrilación auricular, ¿verdad? Y bueno, les comparto un caso, prácticamente es un caso que tuve ayer. Un casito del Hospital Naval me hablan, ¿no? Doctor, tengo un pacientito de 60 años, diabético hipertenso, ven su electro y ven elevado el ST en la cara inferior. Y bueno, pues es un infarto y está bloqueado. Le inician aminas y sale a fibrilación auricular. Esto es totalmente frecuente, ya que pues, de las que irrigan la aurícula y el nodo sinusal es el gran porcentaje de la coronaria derecha. Y ven aquí, lo metí prácticamente a 2 horas con esta imagen de placa y trombo, y se le pudo poner su stent y salió a sinusal. Entonces, son ese tipo de fibrilación auricular que ahí no era tanto enfocarme a ponerle amiodarona, a otras cosas, pero ahí es resolver el problema, ¿verdad? A veces es una manifestación de isquemia aguda, entonces ver el contexto del paciente para hacer una definición, un tratamiento más dirigido, ¿verdad? Y bueno, con esto termino mi charla. Quedo abierto a preguntas y a que me compartan ahí sus experiencias. Gracias. Sí, compañeros, empezamos la sesión de preguntas. Adelante. ¿Alguien quisiera hacerle una pregunta al doctor Eric? Aquí la doctora Silvia Santiago González pregunta, ¿la edad por sí misma daría fibrilación auricular? Por la pura edad ya tenemos un factor en contra, es igual que la hipertensión. O sea, uno de cada 3 mayores de 65 años es muy probable que va a tener o hipertensión o fibrilación auricular, y más en este tipo de países donde les puse el mapa, ¿eh? La doctora María de Jesús pregunta, ¿personas drogadictas pueden presentar fibrilación auricular? Sí, es muy común, tanto por drogas, lícitas y no lícitas, es decir, al alcohol, hasta la misma cafeína. Si es susceptible el paciente, puede presentar FA. La importancia es la dosis que consuma el paciente y su estado, ¿verdad? Porque, pues, obviamente a veces son pacientes ya todos nutridos, son susceptibles a todo esto. Y claro que sí es una de las causas importantes. Y más si en algún momento ven algún paciente drogadicto que cursó con un EBC, pues más riesgo, ¿verdad? ¿Cómo saber si tiene menos de 12 horas la fibrilación auricular? Ahí los síntomas que nos diga el paciente, ¿sabes qué? Empecé hace 3 horas, esto nunca lo había sentido, me siento así desesperado y mi corazón está como caballado desbocado. Es algo muy típico y que sí, empezó con tales horas, pero ahí es en base a los síntomas.
La doctora María de Cuapacho dice, buenas noches, disculpe, ¿cada cuánto tiempo solicito la INR? Mire, los tiempos de población con INR es solamente para pacientes que están tomando acenocomarina o warfarina, y esto idealmente se tiene que hacer cada mes. Ahí es muy importante educar a nuestros pacientes para que ellos mismos se pudieran tomar los tiempos de población. Existe un dispositivo que pueden llegar a comprar y así como se checan la glucosa, también se pueden hacer el trombotest y estarse checando lo que es la anticoagulación. Aquí el ajuste de los anticoagulantes es en base a la dosis semanal. Por eso es que ajustamos lunes un cuarto, media 3/4, y eso lo variamos, pero al final de cuentas lo importante es lo que se acumula de dosis en una semana. Entonces, idealmente cada mes, pero si el paciente está consangrado o si el paciente tuvo un INR mayor de 4, 6, 7, 8, pues tenemos que verlo prácticamente a la semana. O sea, tenemos que hacerle el ajuste, disminuir la dosis o hasta suspenderla y después reiniciarla con una dosis muy baja y a la semana, pero exista mucho riesgo de sangrado, ¿verdad? O al contrario, mucho riesgo de trombosis en pacientes que tienen válvulas mecánicas y que llegan con un INR prácticamente de 1 y que está sin efecto anticoagulante y tiene 3 prótesis mecánicas, pues también a la semana, ¿verdad? Al menos si le hacíamos ahí en cardiología, por urgencias, pues ni modo, tenemos que verlo ahí. ¿Sabes qué? Vengas por urgencias porque pues, es un paciente de alto riesgo, al rato va a venir o trombosada la válvula o sangrado del cerebro. Bien, pacientes con anticoagulantes y en su escritiño marca alargamiento de protrombina, ¿por qué tiempo se suspende la anticoagulación? Cuando están sobre anticoagulados, tenemos que, depende del fármaco que le estemos dando. Si es un nuevo anticoagulante oral, prácticamente con 24 horas que se deje ya pasó el efecto. Si es un anticoagulante del tipo cumarínico, tenemos que a veces hasta 72 horas. También depende de si tiene falla hepática, tiene falla renal, está tomando otros fármacos, se puede alargar de 2 a 3 días más. ¿Qué tan frecuente es tener pacientes con hipotiroidismo secundario o uso de amiodarona? ¿Y cuál sería la conducta a seguir en estos casos? Muy buena pregunta y muy frecuente. Miren, cuando la miodarona aquí en México lo tenemos así como que no le hacemos mucho caso a los efectos adversos, pero es de lo más tóxico y en muchos países ya no se usa. Tenemos que medirle también el QT, no solamente las pruebas de función tiroidea y hepática, además que tienen que mandarlo al oftalmólogo una vez al año, ver que no se alarga el QT. Y el hipotiroidismo está reportado de un 3 a 5%. Y si ya empieza con datos de hipotiroidismo, yo le sugiero suspender la miodarona y ver otra opción, porque muchas veces se le da tratamiento para lo que es el hipotiroidismo y se sigue la miodarona. Sin embargo, la miodarona no debería ser crónico su tratamiento, es decir, se le da para cardioversión sinusal y se deben de ajustar los otros medicamentos o los otros estilos de vida para que no vuelva a recaer. Es decir, un paciente que cae en FA muchas veces por mal control de sus factores de riesgo y el automático controlado sus factores de riesgo vuelve a sinusal. Nuevamente, ¿qué INR considera que se tiene que mantener para ser exitoso? Ahí es el contexto del paciente. En pacientes digamos, el INR solamente lo vamos a pedir en pacientes con prótesis mecánicas y con estenosis mitral moderada grave. Si está hablando de prótesis, depende de dónde esté localizado. Como decíamos, la aórtica es la menos trombogénica, esa podemos ser más tolerables y un INR de 2.5 a 3.5. La mitral sería la segunda
menos trombogénica y sería un poquito mayor, de 3 a 4 INR. Y la tricuspidia, la del lado derecho venoso, es más trombogénico y tiene que llevarse de 3.5 a 4.5. Si hablamos solamente de la fibrilación auricular asociada a una estenosis mitral, entonces llevarlo de 2.5 a 3.5. Bien, ¿qué tipo de pacientes pueden ser candidatos a tomar como tratamiento amiodarona más propafenona? Pacientes que sean difíciles de controlar el ritmo sinusal. ¿Qué pacientes consideramos nosotros que pueden volver a ritmo sinusal? Nosotros cuando le hacemos un ecocardiograma al paciente y vemos que la aurícula izquierda mide menos de 45 milímetros en su diámetro, consideramos que tiene altas probabilidades de volver a sinusal. Y en esos pacientes nos aferramos a volverlo a sinusal mediante tratamiento médico. Ya con pacientes que digamos que ya tienen una aurícula mayor a esto, 55, 60, la tasa de reversión a ritmo sinusal es muy baja. Entonces ya no, ahí no es desgastarnos tanto por estos fármacos que son para cardioversión. Estos fármacos sirven para cardioversión, no tanto para control de la frecuencia cardíaca. Entonces ya nos decidimos ahí por un calcio antagonista o un beta bloqueador. El doctor José Javier Salazar pregunta, si un paciente va a ser intervenido quirúrgicamente con fibrilación auricular conocida y con tratamiento respectivo y que tuvo sintomatología hace 3 meses ingresando a urgencias, puede ser enviado al servicio correspondiente para realizar su protocolo quirúrgico o ser valorado por cardiología antes. El paciente con FA tiene que tener una evaluación cardiológica antes de una cirugía. O sea, porque ya es un paciente con una cardiopatía. Entonces ya entra en otro rubro porque tiene que verse por qué tiene el FA, si tiene falla cardíaca, tiene otras situaciones, tiene que manejarse la anticoagulación, tiene que hacerse el crossover de anticoagulante oral, suspenderlo, pasarle de enoxaparina durante el transquirúrgico y después reiniciar la anticoagulante oral, ¿verdad? Pero sí, definitivamente ya lo debe manejar cardiología. En las personas drogadictas, la fibrilación auricular va a desaparecer cuando se elimine la droga o se debe realizar tratamiento. Ahí sí se debe dar tratamiento. Muchas veces, la mayoría de las veces es tratamiento, ya que se le desencadena este problema, es muy difícil que por sí solo el corazón vuelva a revertir a sinusal. Tenemos que darle tratamiento, pero tiene una tasa de éxito muy alta. O sea, si ya dejó la droga y es una persona joven que no tiene otros comórbidos, hay que darle tratamiento y prácticamente en menos de 15 días va a volver a sinusal. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Embarazadas con fibrilación auricular, ¿cómo se manejan, doctor? Muy buena pregunta. Ese tipo de grupos tienen que ser derivados a cardiología. Ahí hay que definir cuál es el origen de la fibrilación auricular. Sí tienen que saber que los anticoagulantes cumarínicos no se deben de manejar en el primer trimestre de embarazo porque causan una embriopatía por cumarínicos.
sí deben de saber que se puede hacer una cardioversión eléctrica en embarazadas sin afectarle nada al feto, porque el cortocircuito se hace donde nosotros pongamos las palas, ¿verdad? O sea, arriba en el corazón, ahí no, ahí solamente la descargan, no abajo. Entonces la podemos revertir a sinusal y y bueno, sí tener en cuenta de que sí se debe de atender en tercer nivel este tipo de pacientes. Doctora Susi, tiene apagado su micrófono. Perdón. ¿Qué opina de la combinación de amiodarona combinada con beta bloqueador? Es de alto riesgo para llevarlo al otro extremo, que es, ya cuando empezamos a usar más de dos o más antirrítmicos, hay que estar muy al pendiente de que no la llevemos al otro lado, que es el bloqueo, ¿no? O a causarles una FA lenta y que puedan requerir marcapaso. Hay alguna condición muy frecuente que es la enfermedad del nodo sinusal, que también se le conoce como síndrome de taquicardia bradicardia, que de repente hace episodios de fibrilación rápida y de repente de fibrilación lenta. Y entonces es un problema porque a veces le usamos amiodarona y no se le quita la arritmia y le subimos el beta bloqueador y le hace la FA lenta y hace pausas hasta de 3 segundos y hace el paciente lipotimias, bajo gasto hasta 5. En este paciente que ya estamos usando dos antirrítmicos, haga de cuenta que ya se está acercando mucho a la necesidad de ponerle un marcapaso unicameral para poder controlar los episodios de FA lenta con el marcapaso y de FA rápida con los dos medicamentos. Pues todo se vale mientras esté bien pensado y bien justificado. No está contraindicado como tal, pero sí tomar en cuenta de que existe más riesgo de que el paciente pueda llevarse a un hipotimia, un síncope, y que finalmente se está acercando a la necesidad de un marcapaso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, pues bien, doctor, no hay más preguntas. Bien, agradecemos al doctor Eric Dávila Zaragoza y a todos ustedes por su participación. Debemos recordar que estos eventos son de gran importancia en el mejoramiento de los conocimientos y habilidades de cada uno de nosotros. Doctor Eric, le haremos llegar su constancia y un presente de parte del Colegio de Medicina Familiar. Agradecemos también las facilidades de Yacul. Ahora le damos la palabra a la doctora Graciela Pérez Díaz, presidenta del Colegio de Medicina Familiar del Estado de Puebla. Adelante, doctora. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, doctor Eric, por su excelente participación. Pues como nada, hemos llegado a nuestro fin de este curso y pues afortunadamente tuvimos excelentes ponentes, excelentes temas, nos compartieron conocimientos y obviamente a todos ustedes, los asistentes, gracias por haber estado con nosotros y obviamente aprovechar estos conocimientos que nos dieron. Obviamente esto es para continuar la capacitación médica continua y el fin de esto es para mejorar y obviamente ayudar a nuestro paciente. Agradecemos a todos
su brillante colaboración, su entusiasmo, su participación activa. Y pues gracias, doctor Eric. Y le vamos a dar al doctor José Rafael Aconci un tiempo de su participación para que nos haga favor de clausurar nuestro evento. Muchísimas gracias a todos. Con gusto, doctora. Yo también estoy muy contento del desempeño de este curso, pero tengo que hablar no en nombre propio, sino en nombre de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, que nos incluye a todos. Todos los participantes en este curso son miembros destacados de esa asociación. Y bueno, la presidenta de nuestra asociación, la doctora Gabriela Borrellos Sánchez, ha estado al pendiente de todos los acontecimientos. Ella pues ha tenido la noticia, alguna vez escuchó algo de lo que estaba pasando y siempre nos contesta con aplausos y felicitaciones para los ponentes, porque pues creo que han tenido más de lo que esperábamos. Ante este resultado y estando satisfechos ustedes, los ponentes, la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, pues me da gusto declarar clausurado este curso de actualización en cardiología. Y también, como ya lo hice antes, pues ofrecerle parte de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, pues seguir colaborando con ustedes para tener algunas conferencias o lo que necesiten. Felicidades para usted, felicidades para su colegio y felicidades para los ponentes. Sí, muchas gracias a usted, doctor. Al contrario, igual el Colegio de Medicina Familiar del Estado de Puebla le hará llegar un presente y su constancia por el apoyo en la organización a este curso de actualización de cardiología. Gracias a todos. Y a nuestros asistentes, ya les hicimos llegar las ponencias de las 4 sesiones anteriores. Nos falta esta sesión. Se las haremos llegar. Y en el transcurso de mañana o el viernes a más tardar, se les hará llegar igual un link para que hagan un pequeño examen para que se anexe a la participación del 80% de su asistencia y les enviaremos su constancia igual vía Zoom, ¿sí? Pues muchísimas gracias a todos. No nos queda más que agradecerles, que pasen bonita noche y que en cuanto tengamos nosotros el calendario de los nuevos cursos, se los haremos llegar. Y doctor José Rafael, pues gracias, estaremos muy al pendiente para las nuevas cursos que tengamos. Gracias a todos, muy buenas noches. A la plataforma de Yacul, gracias por su apoyo. Y pues a todos muchísimas gracias. Espero que hayan aprovechado este curso y que sigan con la participación apoyando a nuestro Colegio de Medicina Familiar y levantando muy en alto la medicina familiar. Gracias a todos. Buenas noches y estamos pendientes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches tengan ustedes.